ante la dominación española, la tradición nativa ahora se enfrenta a la incorporación de nuevas prácticas que trajeron los europeos. La pregunta es, ¿las aceptaron? ¿Las rechazaron? ¿Hasta qué punto se integraron? Wojciech trabaja la aculturación económica, la aculturación social y también el aspecto del plano religioso. Respecto a la aculturación económica, él dice que hubo una rápida aculturación económica, pero que consistió en la incorporación de productos europeos, añadiéndolos a los ya existentes recursos que tenía la sociedad andina. Habla de productos vegetales como algunos frutos como higos, manzanas, naranjas. Con respecto al ganado, hubo zonas donde sí se establece ganado traído de Europa, como la zona de Mesoamérica, de México, no así en el área andina, que era una zona donde proliferaba la llama, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en cuanto a la aculturación en materia social? Bueno, ahí vamos a tener que hubo una aculturación muy rápida de los grupos dirigentes, es decir, de aquellos señores que muy pronto aprendieron a escribir y hablar en español. Y lo que sucedió fue que establecieron escuelas, como la famosa escuela de Tlatelolco, para poder educar a los hijos de estos señores. También en la zona andina, un poco posterior en el tiempo, más o menos 1570, también se establece escuelas para estos sectores de élites. Porque España tenía un objetivo, que era organizar una clase dirigente, formarla, para que obedeciera obviamente a la corona. Vamos a tener entonces que prontamente esta clase, esta élite dirigente indígena, como mediadora, se erige y se instala y hay una aculturación social. Sin embargo, vamos a tener que las comunidades indígenas resistieron, fueron fieles, manifestaron fidelidad a sus tradiciones nativas. Así tenemos que conservaron sus lenguas, sus indumentarias, su forma de vestir. Por ahí lo que incorporaron es el sombrero español, ¿no? Pero en general se mantuvieron fieles a sus tradiciones, aunque tuvieron que enfrentarse a las migraciones forzosas cuando los españoles los trasladaban para poder edificar, para poder planificar estos pueblos de indios a la manera española, siguiendo el modelo español. Pero aun cuando eso sucedía, nos dice Wojciech que a pesar de que se reasentaba a población en aldeas así de indios, de cualquier manera se organizaban sobre un modelo dual donde se conservaban las tradiciones, se aseguraba la continuidad de las creencias religiosas que tenían los indios, sobre todo en esta relación entre la tierra y sus antepasados. En el plano, vamos ahora de la cuestión religiosa, vamos a tener que los indios resisten y se niegan a destruir o a dejar sus tradiciones, ¿no? Ellos manifestaban rechazo a la dominación colonial en este sentido. Se aferraban a sus creencias, a sus ritos. Vamos a tener, como dijimos previamente, que los cultos al sol, a Inti, desaparecen, que eran cultos oficiales. Sin embargo, el culto popular vinculado a las huacas, a lo sagrado, a los dioses locales, sobrevivió este culto, ¿no? Parecían a veces de manera externa que se sometían al catolicismo, al llamado cristianismo. Sin embargo, ellos seguían con sus ritos tradicionales, ¿no? Y los españoles, podemos decir, dice Wojciech, que fomentaban porque eran ambiguos, porque encima de los templos de la sociedad andina, ahí ponían sus templos y sus cruces, ¿no? Entonces los indios disimulaban sus ritos, sus ídolos, con una apariencia o fingiendo, ¿no?, un cristianismo que no tenían. Va a pasar, sí, con el tiempo, que va a haber una síntesis por adaptación. Ejemplo de esto lo da el autor cuando habla de Guamán Poma de Ayala. Es un escritor peruano de aquel momento que ha aportado gran información sobre ese periodo, y en sus escritos se ve cómo él
intenta hacer una interpretación de cuestiones desde los elementos occidentales, pero se nota que incorpora las categorías espaciales y temporales indígenas. Otro aspecto que toca Huacholt es el de las resistencias. Y vamos a tener que en las zonas de fronteras, las extensas fronteras situadas en la periferia de estos grandes espacios conquistados, en el norte de México, en Chile, en el sur y sureste de Charcas, vamos a tener numerosas resistencias, grupos aborígenes que resisten. Por otra parte, en la misma zona andina vamos a tener un levantamiento liderado por el Manco Inca, que se instala en Vilcabamba, donde sería hoy la zona de la ciudadela de Machu Picchu, y establece un estado neo-inca, que continúa por un tiempo, aun cuando él muere, su hijo Tito Cusi sigue con este levantamiento, ¿no? Desafía la hegemonía española en ese momento y justamente coincide con un movimiento milenarista que surge en esta zona, que es el llamado Taqui Ongo o Taqui Oncoy, que lo hablamos ya en otras clases, ¿no? En un movimiento milenarista que predicaba la resurrección o la rehabilitación de los dioses andinos, los dioses de sus sociedades incaicas y andinas, para poder tener protección y que las cosas cambien. Este movimiento, obviamente tildado de idolatría, fue desafiado, fue denunciado por la Iglesia, y para 1870 este movimiento desaparece. Perdón, 1570, estaba diciendo 1800, 1570, en el siglo XVI. También vamos a tener que el levantamiento del Estado neo-inca va a tener su fin cuando en la plaza de Cusco es apresado y es asesinado Tupac Amaru, el último, casi uno de los últimos movimientos de resistencia andina. Y después vamos a tener otras resistencias como la de los chiriguanos, que eran un grupo indígena que ataca la zona de Charcas y que organizan una confederación antiespañola, aliándose los chiriguanos, los incas y diaguitas. Y en el caso de los diaguitas tenían un líder que se llamó Juan Calchaquí, que justamente en nuestra zona del noroeste argentino tenemos, ¿no es cierto?, influencia de este cacique. En Chile van a estar las resistencias araucanas. En la zona de México va a haber en la parte norte un milenarismo mexicano que era un poco violento porque hasta incendiaba iglesias. La cuestión es que, sintetizando, vamos a tener que el proceso de reintegración de esta sociedad colonial fue largo y tomó diferentes formas: sincretismo, resistencia, como recién dijimos, hispanización. La realidad es que este conflicto entre la cultura dominante española y la cultura dominada nativa es un conflicto que llega hasta nuestros días.